¿Tienes temor? Se dice que 1 de cada 10 personas sufre de alguna fobia en su vida. Puede ser el temor a la muerte, o el temor al fracaso, o el temor de las alturas, o el temor que viene cuando te encuentras en una situación muy peligrosa. Hay una multitud de formas que experimentamos el temor, pero sea lo que sea la forma, el temor puede paralizar tu vida, puede controlar tus acciones y controlar todos tus pensamientos. Puede determinar tus decisiones y afectar tus relaciones también. No sé cuántos de ustedes han visto la película peruana La Teta Asustada. La trama se trata de una chica Fausta, quien vive una vida totalmente controlada por el temor. Tal es así que Fausta no quiere relacionarse con las demás personas alrededor. De hecho, su temor era tan fuerte que ella mete una papa en su lugar íntimo para protegerse de una violación. El temor, fundado o infundado, controlaba toda su vida. Aunque la película puede ser una exageración, por lo menos ilustra el poder que el miedo tiene en la vida de una persona. Sin duda, entre los que están escuchando, hay personas afectadas por el temor. Por ende, me parece muy relevante tocar este tema y reflexionar sobre un remedio para el temor en su vida. El texto que vamos a exponer se encuentra en el Salmo 46. Ahora, no se sabe cuál fue el contexto para este salmo, pero me parece que tiene relevancia sea lo que fuera el contexto histórico original. El título dice al músico principal de los hijos de Coré. Ahora, los hijos de Coré se refieren a una familia de levitas que estaba dedicada a la música del templo. Parece que ellos compusieron alrededor de 11 salmos y el Salmo 46 es uno de ellos. Cuando el título dice Salmo para Alamot, no se sabe tampoco a lo que se refiere este Alamot. Parece que es un término musical también. Significa la palabra Alamot una joven. En el contexto, probablemente se refiere al tono musical de este salmo. El salmo tiene 3 estrofas, separadas la una de la otra por la palabra musical Selah. Ahora, vamos a analizar las 3 estrofas para comprender cuál es un remedio para el miedo. Y luego voy a dejarles una receta para el temor. ¿Listos? Vamos a ver entonces primero un remedio para el temor en los versos 1 al 7. Hay muchas formas que la gente usa para tratar el miedo en sus vidas. Algunos se ponen a tomar para olvidar o escapar de los temores, pero no funciona. Otros se esconden en sus casas o buscan evitar la cosa que se teme. Tampoco funciona. Otros acuden a un psicólogo pensando que ellos tienen la respuesta para sus temores. Y hay muchas otras maneras a través de las cuales intentamos resolver el problema del miedo que tenemos. Pero hasta ahora, ninguna de esas soluciones ha funcionado completamente. Por esto, este salmo provee el mejor remedio para el temor. Ahora, antes de considerar ese remedio, creo que hay algo que tenemos que entender. Dios nunca ha prometido que vayamos a estar totalmente librados del temor. Siempre habrá desastres naturales. Siempre habrá en esta vida guerras. Siempre habrá tribulaciones y problemas de todo tipo. Cosas difíciles que pueden causar temor en nosotros, como por ejemplo una pandemia. O sea, la promesa de Dios no es que Él nos ponga en una burbuja para que nunca pasemos por eventos que causen temor. Él no promete sacarnos de los desastres o protegernos para que nunca sintamos miedo. Ocasiones para sentir miedo siempre habrá.
la emoción de temor vamos a sentir en muchos momentos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Un mundo afectado totalmente por el pecado, contaminado totalmente con el mal. Por lo tanto, en esta vida vamos a experimentar cosas desagradables. Vamos a experimentar la tristeza y el dolor, vamos a recibir heridas y pasar por pruebas difíciles. Y vamos a pasar por experiencias que causen miedo en nosotros. Es parte de lo que significa vivir en esta tierra. Ahora, lo que este salmo y mucho de la Biblia nos enseña es que no tenemos por qué estar paralizados por el temor. No tenemos que rendirnos al temor. No debemos dejar que el temor nos controle. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto un remedio para el temor. Escuchen la primera estrofa donde el autor revela el remedio para el temor. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Ves el remedio? El autor dice que aun cuando hay terremotos fuertes que destruyen ciudades, aunque hay un diluvio, hasta una pandemia, no tenemos que vivir en temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, aún en medio de esos momentos aterradores. Él está ahí en medio de cualquier tormenta, cualquier situación dolorosa. Por lo tanto, no temeremos, dice el autor. El autor dice lo mismo en la segunda estrofa, aunque la situación cambia. Él dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En la segunda estrofa, la idea es del pueblo de Dios dentro de la ciudad santa, la morada de Dios. Ahí hay un río que alimenta la ciudad y trae gozo a la gente. Pero fuera de la ciudad hay una amenaza: los ejércitos de las naciones enemigos. Dice el verso 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos. Es esa amenaza que produce el miedo. ¿Entrarán a la ciudad para destruirla? ¿Qué pasará con nosotros? Pero una vez más, el autor anuncia el remedio para el temor. En verso 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. O sea, aunque la ciudad siente la amenaza de las naciones que quieren tumbarla, el pueblo de Dios puede tener la firme convicción que eso no pasará. Que la ciudad no va a ser conmovida. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Y el autor termina la estrofa afirmando otra vez esa confianza cuando entona el coro: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cuál es entonces el remedio para el miedo en nuestras vidas? Es Dios. El reconocimiento de que Dios está con nosotros es ese reconocimiento que quita el temor. No estamos solos, no hemos sido abandonados. Nuestro Dios está con nosotros. Pero quizás ese remedio te parece muy superficial, muy cliché. Entonces, debemos profundizar el tema un poquito más. ¿Qué quiere decir que Dios está con nosotros? No significa meramente que Dios está presente físicamente, porque eso es demasiado obvio. Dios es omnipresente, presente en todo lugar, en cada momento, eternamente.
Es imposible escapar de su presencia. Por lo tanto, es obvio que Dios está con nosotros en el sentido de estar presente en su persona cerca de nosotros. Pero esto es verdad para cada ser humano, ¿no es cierto? Que Dios está con todos. Aún para el pecador más bárbaro de la historia, Dios está presente físicamente con esa persona. Está cerca de cada ser humano en cada momento. La cosa es, cuando se trata de un no creyente, su presencia con él o con ella es una presencia amenazante. Como dice 1 de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está con todos en el sentido de estar físicamente presente, pero está físicamente presente con los no creyentes de una forma amenazante, pero para los creyentes de una forma que nos conforta. Dios está alrededor de todos, para bendición o para juicio. Pero cuando la Biblia dice que Dios está con nosotros, significa mucho más que su mera presencia física. Significa que Dios está presente con todo lo que Dios es. Yo me acuerdo, cuando yo tenía alrededor de 10 años, hace un montón, que había un chico en el colegio que me llevaba por quizás 1 año, quizás 2 años, pero que ese chico ya era muy maduro físicamente. Creo que a los 10, 12 años ya tenía barba, muy musculoso. Era un chico que le gustaba fastidiar a los más pequeños y los más flacos. Y yo era un flaquito en ese entonces. Era un chico muy travieso también. Y algunas veces me había tratado muy mal. Bueno, un día yo estaba comentando de mi problema a no era mi hermano de verdad, pero alguien que vivía con nosotros, un joven que vivía con nosotros que era como mi hermano. Y él era un chico un moreno, alto, atleta, muy agarrado, ¿no? Jugaba fútbol americano, era una estrella ahí, también jugaba básquet, era muy excelente, ¿no? Entonces, en el colegio, él era una persona bien respetada, bien conocida también. Bueno, yo estaba compartiendo, su nombre era Virgil, estaba compartiendo a Virgil mi problema, ¿no? Que ese otro chico me estaba fastidiando y era un chico muy fuerte que me daba miedo. Bueno, cuando yo le conté a Virgil mi problema y el temor que tenía de ese otro chico, él me dijo, no te preocupes, vamos al colegio y yo voy a estar contigo. Si el chico malo aparece, se dará cuenta que no estás solo, sino que yo estoy contigo. Y si él quiere meterse contigo, tiene que meterse conmigo primero. Santo remedio. Nunca más me fastidiaba. ¿Por qué? Porque Virgil estaba conmigo. Él era mi hermano. Él tenía toda la disposición de ayudarme y tenía toda la capacidad y la fuerza física para hacerlo. ¿Entienden? Cuando la Biblia dice que Dios está con nosotros, la idea es similar. No solamente es su presencia con nosotros, sino todo lo que Dios es. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es y hace está con nosotros. Dios está a favor de nosotros, dispuesto a pelear al lado de nosotros. Toda su persona, todos sus atributos, todo su poder, todas sus promesas, todos sus recursos, todo de todo está con nosotros. Dios está con nosotros significa que el mismo Dios que es omnipresente y omnipotente y omnicompetente está luchando a favor de nosotros. Y delante y detrás y alrededor de nosotros. Cuando hay un terremoto, Él no nos deja, no nos abandona, sino está ahí listo para ayudarnos, listo para protegernos, listo para animarnos. Él está ahí como nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio.
El remedio perfecto para el temor no es un psicólogo, no es una arma, no es esconderse o pensar positivamente. El remedio perfecto para el temor es reconocer que Dios en todo su poder, en toda su potencia, en toda su grandeza está con nosotros. Reflexionen, hermanos. ¿Por qué sentimos miedo? Porque nos parece que la situación está fuera de control. O porque pensamos que hay algo que nos puede causar algún dolor y no queremos sentir el dolor. Lo que este salmo nos muestra es que no tenemos que temer nada. Porque el que controla la historia, el que controla la naturaleza y el que gobierna las naciones está presente con nosotros en medio de todo. Él no hace desaparecer la tribulación, pero nos acompaña dentro de ella, en medio de ella. Aún en medio de un terremoto, con los edificios cayendo alrededor. Aún en medio de una pandemia, con gente cayendo por aquí y por allá, la situación nunca está fuera de su control. Aun cuando hay una guerra, o cuando el gobierno quita tu pensión, o cuando la economía va al suelo. En todas esas situaciones que suelen causar temor en nosotros, Dios sigue reinando. Él todavía está muy cerca de nosotros. Sigue siendo lo que necesitamos nosotros. Dios es nuestro refugio. Y Él nos invita a escondernos en Él. Él es nuestra fortaleza, invitándonos a tomar del agua refrescante de su río. Si reconocemos que Él está presente y que mantiene el control sobre cada situación, no tenemos por qué temer. Nuestro Dios, el autor de la historia, el que controla todo, es el único y mejor remedio para el temor. ¿A quién vas a acudir en los momentos cuando el miedo agarra tu corazón y tu mente? Dios está contigo. Él es tu fortaleza y tu auxilio. Ese es el remedio para el temor. Ahora que tenemos el remedio, este salmo nos ofrece una receta también para el temor, en los versos 8 a 11. La última estrofa del Salmo es como una invitación para el pueblo de Dios. Dentro de esta estrofa, el autor nos invita a hacer dos cosas. La primera cosa, o la primera invitación, es que recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho. Versos 8 y 9. El autor dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra. Y el salmista empieza a mencionar algunas de las obras del Señor. Verso 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, en la segunda estrofa, una causa de temor fue la amenaza de las naciones alrededor y sus ejércitos. El temor de las guerras y la destrucción que puede causar. Pero el autor nos invita a recordar y a observar y a escuchar lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer. Dios hace cesar, dice, las guerras. Dios pone fin a las amenazas y destruye a sus enemigos. No tenemos que temer, porque Dios, el Señor de los ejércitos, está con nosotros y hace grandes cosas. Si tú eres una persona que sufre del miedo, hay una receta que te puede ayudar a vencer ese mal. Toma tu Biblia y empieza a hacer un recorrido de toda ella, anotando todas las cosas increíbles que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Ve su grandeza, observa su fidelidad, reconoce su poder. Todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia, Él todavía puede hacer. Y Él puede hacerlo por ti. En los momentos más aterradores, en las tribulaciones más fuertes, en los momentos más soleados. Recuerden lo que Dios ha hecho y llena tu mente y tu corazón con esos hechos. Es interesante
ver cuántas veces la Biblia nos llama a recordar los grandes hechos del Señor. Un ejemplo es el Salmo 77. El autor se encuentra en medio de un tiempo de mucha angustia, de crisis en su vida y de su crisis de su fe. ¿Cómo iba a resolver su ansiedad, su miedo y sus dudas? Su solución se encuentra en los versos 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esa es la receta para el temor. Venid y ved las obras del Señor. Recuerden sus maravillas. Tomen en cuenta todo lo que Él ha hecho. Cuando meditamos en sus grandes obras, llena nuestra vida con la confianza de que Él está con nosotros y que Él puede ayudarnos a vencer cualquier temor que nos fastidie. La segunda invitación del autor es que confiemos en Dios en cada momento en vez de dejar que el temor nos controle. El autor dice en los versos 10 y 11, estad quietos, o sea, estén tranquilos, estén sin temor y conoced que yo soy Dios. Seré yo exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El autor nos invita a que dejemos el temor y que nos relajemos en Dios, que confiemos plenamente en Él. Sea lo que sea el desafío, sea lo que sea el peligro, las palabras del Salmo son: no temas, sino confíe en Dios. ¿Saben qué? Por lo general, nos llenamos de temor en momentos de crisis porque nuestros ojos están puestos solamente en la tormenta y por ende no podemos ver nada más que las olas. Nuestros ojos en esos momentos están nublados, nuestras mentes fijadas porque solamente vemos el problema. Empezamos a imaginar lo que podría pasar. Somos como Pedro en Mateo 14, cuando le vio a Jesús caminando sobre el agua. El texto dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, mande que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro pidió la prueba y vio a Jesús allí. Pero cuando el viento aumentaba, perdió su perspectiva. Y en vez de fijarse en Jesús, quien estaba ahí con él, él vio solamente las olas y se hundió. Ahí radica el problema, hermanos. Nos encontramos en una tormenta en la vida y empezamos a pensar en lo que podría pasar y fijamos los ojos en las olas alrededor y perdemos de vista a nuestro Dios, quien está a nuestro lado en medio de todo. Para que podamos crecer en nuestra fe, quiero que podamos aprender de los grandes hombres de la fe y cómo Dios les ayudó a conquistar el miedo en sus vidas. Por ejemplo, cuando Jacob, ya muy anciano, tenía que mudarse con toda su familia a un lugar extranjero, a Egipto, una nación poderosa pero pagana, él tenía miedo. Pero Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. ¿Por qué? Porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver. Y Dios cumplió su promesa. Y estuvo con Jacob
y con todo el pueblo por más de 400 años. No tenía por qué temer porque Dios estaba con él. Cuando Moisés pasó el liderazgo de la nación a Josué, y desde entonces iba a ser Josué quien tenía que llevar a toda esa nación a la tierra prometida, él tenía miedo. Pero Moisés le dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y Dios hizo milagros y llevó a esa nación a la tierra y ellos conquistaron a todas las naciones allí. No tenía por qué temer porque Dios estaba con él. Cuando Pablo estaba en Corinto, una ciudad muy mundana y con mucha oposición, él probablemente sentía un temor por todo lo que enfrentaba. Pero una noche, Dios le habló y le dijo, no temas, Pablo, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, hay múltiples de ejemplos más. No tenemos por qué tener miedo. Dios, en toda su grandeza y poder, en toda su misericordia y amor, en toda su fidelidad y soberanía, está con nosotros en cada momento. Él nunca nos abandonará. Y si necesitas más evidencia de su fidelidad, si necesitas más evidencia de su preocupación por ti, si necesitas más evidencia de la profundidad de su amor, solo tienes que mirar a la cruz. Allí encontrarás la certeza de que Dios está contigo siempre. Dios identificándose con nuestra debilidad y pecado. Dios revelándose en nuestra rebelión y vulnerabilidad. Cristo Jesús, Dios con nosotros, muestra el compromiso de nuestro gran Dios de estar con nosotros siempre. Confía, hermano, en Él y tu temor va a derretir totalmente como la nieve. ¿Cuál es el remedio para el temor? Es nuestro Dios. Recuerda sus hechos y confía en Él. Él está contigo. No tienes por qué temer.